Gracias, Arturo, por estar con nosotros. Al contrario, Eduardo, muchas gracias por la invitación. A ver, asuntos rápidos. ¿Te gustó el cambio de Tatiana a la Secretaría de Economía o cómo lo viste? Mira, la cuestión es de que el gobierno no ha puesto en esa secretaría a gente que conozca el tema. Ándale, ese es el punto. La primera secretaria de Economía era doctora en Graciela Historia Márquez, Económica, era sí. especialista en Historia Económica. Y Tatiana, bueno, especialista en literatura inglesa. Entonces, de ahí que pues, no hemos tenido política industrial. Y la política industrial que se anunció en semanas pasadas es más para favorecer la entrada de empresas transnacionales que favorecer a la producción nacional. Y la cuestión es de que toda política industrial requiere de créditos baratos, cosa que no tenemos, bajas tasas de interés y requiere política de subsidios. Y de hecho esta política que anunció Tatiana hace semanas contempla la necesidad de política de subsidios, pero la Secretaría de Hacienda no colocó dentro del presupuesto del paquete económico 2023 nada referente a política de subsidios en favor de la Secretaría de Economía para otorgar a las empresas para impulsar el desarrollo industrial. Yo creo que ese fue el último enojo de Tatiana Cloutier en el sentido que la lleva a renunciar. O sea, ¿cómo vas a hablar de política industrial si Hacienda no te está apoyando con esta política de austeridad fiscal? Y ahora con el nombramiento que hizo el gobierno de poner a Raquel Buenrostro, que lo ha venido haciendo bien en el SAT, en el sistema de administración tributaria, la pone en la Secretaría de Economía. O sea, ella es buena en la cuestión tributaria, pero la cuestión es que se necesitas tú un experto en industria, en política comercial, y pues, le va a llevar tiempo a adentrarse al conocimiento de esta materia. Y bueno, lo que se ha señalado es que están las negociaciones del TEMEC con Estados Unidos y Canadá y se necesita una postura dura por parte de México para la defensa de la industria energética en esas negociaciones. Y como eso, ¿A ti te gustó ese nombramiento? En ese sentido, en ese aspecto, en ese nicho de problema dentro de la Secretaría, ¿te parece que Buenrostro puede hacer un buen papel? mira, sí, o sea, yo estoy a favor de favorecer, bueno, estoy a favor de que se dé trato preferencial a la industria eléctrica nacional y a la industria petrolera frente a las empresas transnacionales. En ese sentido, sí estoy a favor de una posición dura por parte de México, ¿no? Ahora, pero necesitas tú conocer muy bien el entorno de los tratados, Sí, justo en la negociación con Estados Unidos y Canadá. ahí Y la pues, tenemos perdida, salvo tu mejor opinión, y no porque no sea sano, sino porque el gobierno cuando llega, el gobierno ya casi, el gobierno pasado ya casi tenía el grueso del acuerdo, hasta donde yo sé, porque me faltaron esa información así como en corto. Y entonces Jesús Seade le dice a López Obrador, oye, tienen este asunto, ¿eh? Le dice, no, pues no, que nos reconozcan la soberanía. Y entonces van ahí y dicen, no, queremos un apartado más, un capítulo más que, bueno, una inciso más que diga que reconocen ustedes la soberanía energética del país y que la van a respetar. Y entonces ellos dicen, pues sí. Dicen sí. Y entonces ahora sobre esa cláusula, el gobierno quiere cambiar las reglas cuando está establecido que la inversión de Canadá y de Estados Unidos es tan importante y tendrá un trato preferencial como tiene la mexicana. Pues ahí no vamos, ¿qué? ¿La vamos a perder? efectivamente, porque si bien se introdujo ese elemento, no se modificaron las otras cláusulas, Claro, donde se señala que claro. hay que dar este trato o similar a las empresas transnacionales y a las nacionales. Entonces, de ahí que pues viene la controversia y yo creo que la posición de Tatiana era de que, bueno, pues que la tenemos perdido, Claro. que había que aceptar esa situación y entonces de ahí la diferencia también con el gobierno de tratar de a toda costa de pelearlo, ¿no? Y la cuestión es, pues sí, se va a pelear y se va a llegar a controversias, controversias que lo más probable es que México Vamos a pierda. perderla. Y nos va a Exactamente. salir carísimo. Sí,
Ahora, la cuestión desde mi posición, Eduardo, es de que esos tratados han beneficiado a las empresas transnacionales, no han beneficiado al país. Nosotros hemos pasado a tener menos industria, menos crecimiento económico, en cambio las empresas transnacionales son las que exportan, las que ganan, y cómo hemos cedido manejo soberano de política económica, de política industrial y política, el control de los sectores estratégicos. Fíjate, Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos aprobó hace ya 2 meses una política industrial de 280 mil millones de dólares justo para impulsar la producción de semiconductores, apoyar a su industria de sustitución de importaciones. Y eso te viola el TEMEC, o sea, porque te dicen que no debe haber injerencia de los gobiernos en torno a favorecer su industria. Y en cambio a México pues sí le prohíben, repito, dar trato preferencial a la CFE y a Pemex, y ellos quieren que se salvaguarde los intereses de sus empresas en esos sectores. Entonces, la cuestión es de que cómo hemos venido cediendo con esos tratados de libre comercio que nos han llevado a menor crecimiento y a la pérdida de control Oye, de sectores ¿tú, estratégicos. tú crees que Buenrostro tenga intenciones de armar un plan nacional industrial? Mira, la cuestión, Eduardo, que muy buena pregunta que me haces, porque en una política industrial te requiere de política proteccionista, cosa que no tenemos con los tratados de libre comercio, te requiere tipo de cambio competitivo, cosa que tampoco tenemos, o sea, tenemos un dólar barato que te abarata importaciones, importaciones baratas que te desplazan a la producción nacional, Sí. de ahí que importamos el 57% de los granos básicos que consumimos, tenemos menos industria. Una política industrial te requiere bajas tasas de interés, cosa que el Banco de México la sigue aumentando, y te requiere política de subsidios, requiere política de incremento de gasto Y, público. y no hay margen para hacerlo. Digo, aunque Exactamente. quisiera el gobierno, no tiene margen, ¿no? Al parecer. Efectivamente, o sea, con esa política de austeridad fiscal, repito, si la nueva política industrial que colocó Tatiana contempla política de subsidios, que es importante para estimular la inversión productiva, pues, ¿qué política pasas a tener? Y aquí la señora, o sea, me refiero a Raquel Buenrostro, se va a dar cuenta de que ella, con una actitud fuerte en contra de las empresas para que paguen impuestos, Sí. llevó a muchas empresas a dejar de invertir para no ser sancionadas con multas y pagaron impuestos a costa de menor inversión. La inversión hoy en día, Eduardo, está a nivel del 2013. Entonces, ahora pues, va a tener que reconocer la situación de que para favorecer la inversión industrial, pues se requiere darle trato preferencial, digamos, a ciertas empresas en el sentido de que posterguen el pago de impuestos para que inviertan, para así avanzar en el desarrollo industrial. ¿Tú la Entonces, conoces a Raquel? no la conozco. Porque a mí, como bien lo señalas, y me parece importante destacar esto al público, pasa de ser una ruda en el SAT a tratar de ser una promotora en la Secretaría de Economía. O sea, yo no sé si tenga esa capacidad, esa ambivalencia o esa capacidad de hacer sufrir a la gente y al mismo tiempo el día de mañana apapacharla para que invierta. Yo no estoy seguro de que se Eh, pueda. Muy priista, eso de poner a la gente donde se te pega la gana y pensando que en todos lados va a dar buen resultado. la cuestión, Eduardo, esto que dijiste muy priista, la cuestión es de que esto pasa a evidenciar que el presidente no tiene equipo, está poniendo pura gente incondicional en altos cargos. O sea, ¿a quién nombró en la Secretaría de Educación? A una incondicional de él. En vez de poner a una persona experta en política educativa, te pone una incondicional. Y aquí también, en vez de poner a un experto o experta en la cuestión de economía, de comercio, de industria, te pone a una incondicional. Entonces, esto refleja, repito, que su equipo es muy reducido y que no está dando cierto en Tú sus no podrías decisiones. llegar a ser secretario de Economía. No, yo preferiría ser gobernador del Banco de México o secretario de Hacienda, porque la política económica pasa por lo monetario y por lo fiscal. No puedes tener política industrial si no tienes bajas tasas de interés y si no incrementas el gasto público y política de subsidios en favor de la industria. Claro. Y tienen que ver ambas. O la banca de desarrollo, no manches, Exactamente. nadie hace nada en el banco, en los bancos de desarrollo. Sí, sí, o sea, no tenemos banca de desarrollo desde hace décadas. Con esta política de tratar de que la banca de desarrollo actúe como una banca comercial, pues no, una banca de desarrollo requiere de créditos a bajas tasas de interés para
impulsar el desarrollo industrial, el desarrollo agrícola, tal como aconteció en los 60s, en los 70s y dejó de funcionar a partir de los 80s. Además, me parece que sin el ánimo de fastidiarle la plana al gobierno y menos en un lunes y tan temprano, claro que les vale absolutamente madre lo que uno diga, pero eh, ¿cómo lanzas un? Vamos a ver si encaminamos hacia un plan nacional industrial. En el cuarto año de gobierno, o sea, pues ¿cómo? Eso debe haber sido desde el principio, ¿no? Bueno, lo hubieras Sí, esperado desde el principio del sexenio. sí, porque una política industrial, repito, pasa porque toda la política económica se encamine a ello, ¿no? Igual con respecto a cómo bajar la inflación. La baja inflación no pasa solamente por el Banco de México, la baja inflación pasa por toda la política económica que tiene que estimular la producción para encarar la escasez de productos, incrementar la productividad y así bajar la inflación en condiciones de crecimiento económico, cosa que no pasa por las políticas neoliberales predominantes.